Ok, como les dije, pues, la clase de hoy es ADN y ARN. ¿Dónde se encuentra esto? El ADN se encuentra ubicado en los organelos, ¿sí? Específicamente en dos. Se encuentra ubicado en lo que es la mitocondria, ¿sí? En la mitocondria tenemos ADN y también en el núcleo, en una célula que procariota, ¿sí? En una célula, una célula eucariota, en una célula procariota, ¿sí? Una que es unicelular, una bacteria, por ejemplo. En la bacteria se va a encontrar en el citosol, el ADN. Y asimismo, va a tener también, si tiene mitocondrias, también va a tener ADN dentro de ellas. También el ARN está presente tanto en las bacterias, en las procariotas como eucariotas. Ok, vamos a ver pues su estructura, por qué están compuestas. Ya vimos las biomoléculas y esta también es una biomolécula. Esta biomolécula está compuesta por lo que viene siendo carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, ¿sí? Estas macromoléculas se conocen como ácidos nucleicos, que es la unidad, ¿sí? Aquí tenemos una cadena de ADN. Cada una de estas bases es una unidad, es un ácido nucleico, ¿sí? Ahora pues, el ADN significa ácido desoxirribonucleico, ¿sí? Solamente el ADN. ¿Por qué dice que es ácido? Lo ácido se lo da el fosfato y este está formado pues por tres unidades. Tenemos un grupo fosfato, aquí lo tenemos, ¿sí? Unido mediante un enlace a una desoxirribosa, que es un azúcar, una azúcar de 5 carbonos, sería una pentosa, ¿sí? En este caso también tenemos una base de nitrógeno. Esta base de nitrógeno puede ser purina o pirimidina. Estas, bueno, depende de cuál sea, así va a ser su comportamiento para conectarse, ¿sí? Con otras moléculas en la otra cadena. Esta base también, hay unas bases que son específicas, bueno, una base que es específica del ARN y otra pues que solamente va a estar en el ADN. También, características de esto. Está formado por una doble cadena antiparalela y complementaria, ¿sí? Va así como en forma de espiral, tenemos dos cadenitas. Una que va como, por así decirlo, de arriba y abajo, y otra que va de abajo para arriba. Entonces, una codifica de lo que viene siendo de 3 a 5' y otra que va de 5 a 3', ¿sí? Por eso se dice que son anti, eh, antiparalela y complementaria. Complementaria, ¿por qué? Porque hay bases que se unen específicamente con otra. En este caso tenemos la adenina con la timina y la citosina con la guanina. Esas son como las parejas que tienen y así van a estar siempre. Nunca va a haber una, por ejemplo, una adenina con una citosina, ¿sí? Eso no se puede. Pues por cosas de moleculares, pues no es posible que estas se conecten. Ok, ¿qué más podemos hablar acá? Pues tienen enlaces fosfodiéster, ¿sí? Estos se van a encontrar entre fosfato y fosfato, ¿sí? Aquí tenemos el fósforo, digo, aquí está el fósforo, esto amarillo que ven acá es el fósforo, esto morado es el azúcar, ¿sí? Y aquí tenemos la base y la base es la que se va a conectar con la otra base de la otra cadena. Y aquí tenemos entre fósforo y fósforo tenemos enlaces fosfodiéster, ¿sí? También tenemos puentes de hidrógeno, que son los que van a conectar aquí las bases. En el caso de citosina y guanina, vamos a tener tres puentes de hidrógeno. Y en el caso de timina y adenina, solamente dos, ¿sí? Entonces los más fuertes serían citosina y guanina. A ver, en el caso del ADN, solamente ADN, tenemos timina, citosina, adenina y guanina. Estos son, bueno, y estos son, la timina es exclusiva del ADN. Y ahora tenemos el ARN, que aquí tenemos uracilo, que este es exclusivo del ARN. Em, bueno, también hay que recordar que el ADN tiene dos cadenas, ¿sí?
complementarias y antiparalelas. En este caso, el ARN solamente tenemos una cadena, ¿sí? Y también hay que recordar que lo que está aquí, estas bases que están acá, o estos ácidos nucleicos, tenemos ácidos desoxirribonucleicos y ácidos ribonucleicos. Ahora vamos a ver más adelantito por qué y cómo, qué es lo que les da el desoxi o que solamente sean ribonucleicos. En este caso, ADN son ácidos desoxirribonucleicos y en este caso solamente ribonucleicos, ¿sí? Ahora pues, no sé si se mira bien, esta imagen creo que no tiene suficiente calidad, pero creo que se alcanza a entender. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre una base del ARN y una base del ADN? Básicamente es esto, ¿sí? Aquí tenemos una ribosa, aquí tenemos dos, digo, dos ribosas, ¿sí? Ambas son azúcares, ambas tienen 5 carbonos, ¿sí? Si ven, toda la estructura es casi igual, casi igual. La única diferencia radica en el carbono número 2, ¿sí? Aquí tenemos el carbono 1, aquí está el 1, 2, aquí está el 2, ¿sí? En el carbono 2 tenemos, en el caso del ADN, ¿sí? Ácido desoxirribonucleico, solamente tenemos una H, ¿sí? ¿Y qué pasó aquí? Aquí se perdió la O, ¿sí? El oxígeno. Por eso es desoxi. En este caso tenemos la ribosa. La ribosa, pues aquí sí tenemos el OH, ¿sí? El oxígeno. Entonces aquí sí está oxigenado. Esto se da por varios, pues, mecanismos. Esta es importante, ¿sí? Y esta se genera durante una vía específica que se llama la vía de la pentosa fosfato. Es una parte en bioquímica que va a producir específicamente estos azúcares, ¿sí? Durante un montón de enzimas que van a producir esto y son importantes para el ADN. Si no tuviéramos la capacidad de formar estas bases, digo, estas azúcares, no tendríamos cómo replicarnos, ¿sí? Esta es como la parte quizá más importante de la molécula de ácido nucleico. Ahora pues, estas, estas bases o estos ácidos nucleicos tienen nombres, ¿sí? Tenemos los nucleótidos y los nucleósidos. ¿Cómo se diferencia? Tenemos el nucleótido, ¿sí? Que terminan en nucleótido, en tido, ¿sí? Tenemos la base nitrogenada, la azúcar pentosa y el fosfato. Ese es como que todo el combo, ¿sí? Y también tenemos el nucleósido, que es una base nitrogenada y una azúcar pentosa. En este caso nos falta el fosfato, ¿sí? Nos falta la parte ácida. Por eso aquí tenemos pues algunas bases, ¿sí? Tenemos la base nitrogenada, la adenina, guanina, citosina, timina y uracilo. ¿Se acuerdan de que uracilo específicamente del ARN y timina específicamente del ADN? Y ahora pues, ¿cómo se llaman cuando son nucleósidos? Se llaman, la adenina pasa a llamarse adenosina, ¿sí? Cuando se le coloca el azúcar. La guanina, guanidina. La citosina, citidina. Timina, timidina. Uracilo, uridina, ¿sí? Y ahora pues cuando se les agregarían lo que viene siendo el azúcar, digo el fosfato, ya pasa a ser pues ácido. Entonces, en el caso de la adenina, si fuera eh, pues, eh, ¿cómo se dice? Del ADN, se llamaría ácido, o bueno, se le conocería como desoxiadenosina, ¿sí? Guanina, desoxiguanidina y citosina, y así toman sus nombres estas moléculas. En el caso del uracilo, solamente se seguiría llamando igual. ¿Por qué? Porque este no tiene, al no tener el desoxi, porque tiene lo que viene siendo la ribosa, ¿sí? Sin tener desoxi, solamente se llamaría así, ¿sí? Desoxiuridina. Digo, ácido o uridina. Básicamente ese es como el nombre normal. Y bueno, estas se clasifican en dos tipos. Tenemos las purinas, sí, eso ya se los dije arriba, pero no les había explicado, disculpen. La adenina y la guanina, ¿sí?
lo que son purinas. Y también tenemos las pirimidinas. Tenemos la citosina, timina y uracilo. Una pregunta que les podrían colocar sería, ¿cuál es la base pirimídica que únicamente está presente en el ADN? O sea, sin decirles pues cuáles hay, ustedes tienen que saber que es la citosina, timina y uracilo. Y en el ADN tenemos la citosina y timina, ¿sí? Y en el ARN tenemos citosina y uracilo. Timina no. Y estas dos, la timina, tanto y uracilo, son muy semejantes y las pueden ver. Pueden ver su estructura. En este caso, en citosina tenemos un eh, amoníaco, si no estoy mal. Y en este caso, solamente tenemos un grupo metil, ¿sí? Que es lo que está dando la diferencia entre estas dos. Ok, aquí lo que ya les había dicho, que en el ADN siempre se mantiene esto, la timina con adenina y guanina con citosina. Siempre, siempre. Ok, ¿cuáles son las funciones del ADN? Las funciones del ADN son el almacenamiento y la transmisión de la información genética, ¿sí? Esto viene siendo como la herencia de padre a hijo, ¿sí? O de mamá, bueno, de padres a hijo, ¿sí? Eso es lo que se entiende. Que también es una forma de lo que viene siendo la homeostasis porque se mantiene la vida, ¿sí? Sí, ayuda para que haya que la vida se mantenga y que la especie pues continúe, ¿sí? Tenemos la codificación de las proteínas, todo lo que tenemos viene del ADN, ¿sí? Por ejemplo, el color de cabello. El color de cabello ya está codificado específicamente en el ADN, ¿sí? También lo que viene siendo el color de piel, porque el color de piel es dado por lo que viene siendo la melanina, y la melanina es una proteína, ¿sí? Esta proteína va a estar codificada también en el ADN. Eso es muy importante porque aquí, en la codificación de proteínas, ya podemos ver el fenotipo, ¿sí? No sé si tal vez están familiarizados con lo que es cuadros de Mendel, creo que se llaman. Pues en esos, pues a veces tomaban al papá y a la mamá y tomaban pues lo que son los genes o los cigotos. Entonces decían heterocigoto dominante, recesivo y así, homocigoto y así. Entonces tenemos el genotipo y el fenotipo. Genotipo es todo eso, es la información codificada en el ADN. Cuando ya hablamos de fenotipo, sí, de fenotipo ya son características físicas. Y esas ya son dadas por el mismo ADN que codifica para proteínas. Esta ya es la expresión genética. También tenemos la autoduplicación. La autoduplicación sirve pues para almacenar y la transmisión de la información genética también. Aunque en algunas ramas de la biología, lo que es la biotecnología, se utiliza esta función del ADN para producir lo que viene siendo pues algunas vacunas, supónganse, o también para eh, producir medicamentos, para producir hormonas sintéticas para su venta. En el caso de la biotecnología, a veces la insulina que tenemos, ¿sí? No sé si conocen pues a alguien que sea diabético, con diabetes tipo 1. Hay gente que tiene resistencia a insulina, digo, que tiene pues ¿cómo se dice? Ausencia de insulina, que no, ellos no tienen o no producen insulina. Entonces, ese tipo de gente tiene que estar inyectándose diario unas como capsulitas de insulina, ¿sí? Aquí en el estómago, o bueno, cerca del abdomen. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que esta insulina no es de humano, ¿sí? No es como que se la sacan a una persona y se la inyectan a ella o a él. Lo que pasa aquí es de que esta insulina es producida por biotecnología. Utilizan las bacterias y dentro de las bacterias les inyectan o les modifican el ADN y luego estas bacterias ya están como que especializadas para la producción de proteínas. Y esta proteína pues ya la forman y empiezan a formar insulina, ¿sí? Estas son como que trabajadores específicamente para lo que queremos. Así funciona la biotecnología a grosso modo. Entonces, pues es importante esta función porque nos permite, pues, como
producir más y al mismo tiempo pues que también el ADN sirva para eh, codificar proteínas y hacer nuevas cosas y una infinidad de cosas que tal vez no nos imaginamos. Ok, también pues esto viene siendo lo mismo que sirve para el molde del ARN, ¿sí? A partir del ADN se forma el ARN y a partir del ARN se forman las proteínas, ¿sí? Siempre recordando que en el ADN, bueno, cuando pasa a llamarse ARN, se intercambia la timina por uracilo. Ok, ahora hablando un poco más de la expresión y regulación de los genes. Sí, ya les dije pues que en el ADN están codificados los genes, que en el ADN pues están la información genética. Ahora bien, ¿qué es un gen? Un gen es una secuencia específica, ¿sí? Tenemos, pues vamos a regresar acá. Aquí tenemos las bases, ¿sí? Y un gen, solamente un gen, ¿sí? Este gen puede codificar para muchas cosas o puede codificar para una proteína específica, ¿sí? Dentro de una molécula de ADN tenemos, eh, creo que era en el caso del genoma humano, no tenemos menos de 200.000 genes, ¿sí? 200.000. Es una cantidad inmensa, muy, muy grande. Dicen que si sacáramos una molécula de ADN y la pudiéramos como extender, veríamos que tiene al menos 2 metros. Sí, eso es una como es lo que se dice, pero sí son larguísimas, ¿sí? Y estas son secuencias de bases, ¿sí? Y un gen no tiene menos de 200 bases, ¿sí? Por ejemplo, vamos a producir una proteína. Entonces hay ciertas enzimas o ciertos catalizadores que llegan y se sitúan en la cadena del ADN y empiezan a codificar y empiezan a formar el ARN. Y este ARN ya sirve para la producción de proteínas. Ok, ahora ¿cuáles son los tipos que tenemos de ARN? ¿Sí? Ácido ribonucleico. Tenemos el ARN mensajero, ¿sí? El ribosómico y el transferente. Ok, ¿cómo es que se forman estos? ¿Dónde se forman? Específicamente recordando, pues, en el caso de una célula eucariota, que es lo que más vamos a ver en biología en primer año, pues la célula eucariota tiene eh, su núcleo, ¿sí? Dentro del núcleo tenemos el nucleolo y tenemos la cromatina. La cromatina básicamente es el ADN condensado. Entonces, si vamos a formar un ARN mensajero, ribosómico o transferente, ellos se van a formar directamente en el núcleo, ¿sí? Porque ahí está el ADN y el ADN jamás va a salir del núcleo. Entonces, todas las enzimas necesarias para la producción de estos van a estar ahí. Ok, el ARN mensajero se toma básicamente por una proteína que se llama, digo, una enzima que se llama ARN polimerasa 1. Eh, el ribosómico, que este se va a encontrar, o bueno, se va a formar específicamente en el nucleolo, sí, nucleolo, no núcleo. En ese punto condensado que está dentro del núcleo hay una gran cantidad de ARN ribosómico que va a producir y va a ensamblar estas como unidades, ¿sí? Ese va a tener una forma como globular. Y también tenemos el ARN de transferencia que va a estar formado o lo van a estar formando las ARN polimerasas 2. ¿Sí? Ahorita si no entienden eso, les voy a mostrar tal vez una imagen de la célula y más o menos dónde se encontrarían todos estos elementos. ¿Sí? Y bueno, aquí tenemos esta es una ARN polimerasa. Ah, bueno, no, disculpen. Esta no, esta es una proteína, ¿sí? Este es el ARN. El ARN, básicamente estos tres tipos se van a unir, ¿sí? Para formar un complejo que sea capaz de formar proteínas, ¿sí? Para formar la expresión genética. Ahorita les voy a hablar un poco más sobre cada tipo específicamente y qué es lo que hace cada uno de estos en el complejo. Pero a grandes rasgos, el ARNM va a ser una secuencia exacta o bueno, copiada del ADN,
¿sí? Este va a salir del núcleo y va a llegar al citoplasma. En el citoplasma se va a encontrar el ARN ribosómico y este básicamente lo va a leer, ¿sí? Junto con el ARN de transferencia. Todos estos se van a conectar, ¿sí? El, el mensajero va a traer y se va a posar acá abajo, ¿sí? El ribosómico va a ser como la mesa de trabajo. Y tenemos el ARN de transferencia. Este va a leer al M, ¿sí? Lo va a estar como interpretando y va a colocar un aminoácido por cada tres bases, ¿sí? Eso es importante. Por cada tres bases del ARN va a colocar un ácido nucleico. Digo, un aminoácido, disculpen. Y va a formar una proteína. Ahora pues, eh, bueno, creo que primero vamos a hablar aquí. Bueno, aquí hablé de cómo es que forman los genes, pero vamos a volver a hablar un poco sobre la replicación del ADN, ¿sí? El ADN se replica pues con un montón de enzimas. Estas enzimas se van a encontrar en el núcleo y esto pasa específicamente en una etapa que se llama la fase S del ciclo celular. Ok, aquí tenemos pues esta es la cadena, ¿sí? La cadena. ¿Y qué pasa acá? Primero llega una enzima que se llama la topoisomerasa. ¿Sí? Esta topoisomerasa básicamente agarra la cadenita de ADN y la dobla. ¿Sí? Empieza a desdoblar. Evita que esta cadena siga súper enrollada. Y la pone así, como si fuera una regla. ¿Sí? La pone plana. Ok, esta llega primero y empieza a, sí, a desenrollar. Ok, ¿qué es lo que pasa después? Llega esta específica que se llama helicasa. Esta es una enzima que básicamente llega y rompe aquí los enlaces o los puentes de hidrógeno que hay entre base y base. Llega aquí, lo rompe. Ok. Luego, ¿qué pasa? Luego viene unas enzimas que se conocen como las ADN polimerasas. Y básicamente estas llegan después de que, bueno, disculpen, aquí se me adelantó una. Luego viene esta que se llama la ADN primasa. La ADN primasa llega y coloca unos pequeños fragmentos o como si fueran señales. Estas señales, bueno, son como de ARN, que se llaman fragmentos de Okazaki, y los va a colocar, sí, en la nueva hebra que se está formando. Entonces, después llega unas enzimas que se conocen como la ADN polimerasas, sí, aquí tenemos dos, y van a estar formando o van a estar, pues básicamente van a colocar ácidos desoxirribonucleicos para formar nuevamente la cadena. Esto es a grandes rasgos cómo es que se duplica el ADN, ¿sí? ¿Dónde sucede esto? En el núcleo. Ok, entonces a partir de una sola hebra que tenemos acá, se van a formar dos. Esa es como la replicación del ADN a grandes rasgos. Hay muchas proteínas realmente implicadas en esto, pero estas son como que las más importantes. ¿Sí? Tenemos la helicasa, la topoisomerasa y las ADN polimerasas. Eso es lo más importante que vamos a tener en pues en la replicación. Aún así también tenemos pequeños fragmentos que se conocen como proteínas de unión a cadena simple o SSB, que básicamente tensan o hacen como que jalan de la cadena de ADN, pues para abrirla un poco más y para que estas enzimas puedan trabajar libremente y poder como replicar el ADN. Y bueno, esto es como la replicación. Si tienen duda o algo, igual creo que tengo un video por ahí. Lo voy a buscar y se los voy a presentar acá y vamos a hablar o se los voy a presentar paso por paso para que tal vez lo vean con una imagen dinámica, que es un poco más sencillo. Y bueno, aquí tenemos la relación entre los genes y las proteínas. Sí, lo que ya les dije. El ADN codifica para proteínas por medio del ARN. Cada secuencia de tres bases van a formar un codón. Y este codón codifica para un aminoácido. ¿Sí? Lo mismo, aquí tenemos
una ARN ribosomal, ¿sí? Uno de transferencia y aquí tenemos el mensajero. El mensajero va a tener codones. Aquí tenemos uno, 2 y 3. Y cada uno de estos específicamente va a codificar un aminoácido, ¿sí? Y así es como se van a formar pues las proteínas. Vamos a ver aquí. Aquí tenemos una lista de los diferentes tipos de proteínas que tenemos y también las bases, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos una uracilo, uracilo, uracilo en el ARN M, esto va a codificar por una fenilalanina, ¿sí? Tenemos una citosina, uracilo, uracilo para leucina y así es como se van a formar. Los que son importantes y los que ustedes se tienen que aprender porque siempre los preguntan en los exámenes es este, ¿sí? El AUG, que es adenina, uracilo y guanina. Este siempre es el primer codón que hay en un ARNM, ¿sí? Este, independientemente de qué tipo de proteína sea, independientemente de qué tan larga sea la proteína y qué estructura tenga, todas van a iniciar por este, ¿sí? Por la metionina. Hay gente que tiene anemia y algunos trastornos anémicos son provocados por esto, ¿sí? Porque no se puede producir la metionina y si no hay metionina no pueden formar proteínas. Esto se da también en el caso de la gente que tiene déficit de ácido fólico o déficit de vitamina B12, pasa esto, porque estas vitaminas son específicas para producir la metionina y si no hay metionina no hay proteínas y la persona sufre anemia, ¿sí? Ok, ahora aquí tenemos los codones que son de terminación. Tenemos el UAA, que es uracilo, adenina y adenina, el UAG y el UGA. Estos son los últimos codones que van a ver y van a ser los últimos en leerlos antes de liberar una proteína y dado por finalizado pues la producción de o la expresión genética, ¿sí? Y estos son los tipos de aminoácidos que hay, ¿sí? ¿Se acuerdan de que los aminoácidos son los que van a producir, pues, bueno, es la unidad básica de una proteína? Aquí tenemos, creo que son 22 tipos y estos 22 tipos se clasifican en un montón y pues se acuerdan de que se unen mediante enlaces peptídicos, ¿sí? Ahora pues, la estructura del ARN y qué tipos tenemos. Ahorita vamos a hablar específicamente, bueno, espérenme aquí, creo que aquí tengo. Bueno, aquí este es el mensajero, ¿sí? En este caso, el mensajero o el ARNM va a estar formado por una sola cadena de ácidos ribonucleicos, ¿sí? ¿Por qué ribonucleicos? Porque no tienen oxígeno, porque tienen oxígeno, ¿sí? No son desoxi. Si fueran desoxi, serían del ADN, ¿sí? Aquí tenemos las bases adenina con uracilo y la citosina con la guanina. Estas se sintetizan por las ARN polimerasas, ¿sí? En el núcleo. También tenemos, bueno, estas son las que se van a formar y se forman en el núcleo plasma, ¿sí? Así se llama al citoplasma dentro del núcleo. En este caso, vamos a ver que este no se une a histonas, ¿sí? Hay que recordar esto porque esto lo vamos a ver al final, específicamente al final, porque vamos a hablar de cómo es que el ADN se compacta. Este no se une, ¿sí? Este anda libre. Ok, en este caso tenemos el mensajero. Tiene una secuencia de codones, ¿sí? Que son básicamente, viene siendo información semejante a la que está en el ADN. Y también tenemos una cosita que se llama la cola de poli A, ¿sí? El ARN mensajero va a haber un montón de secuencias. Aquí hay poquitas, ¿sí? Pero después tenemos una gran colita que son de puras adeninas. Estas colitas pues van a ayudar porque a veces no es importante que se produzca una proteína por mucho tiempo, ¿sí? A veces la célula necesita producir
un montón de proteínas y mientras más proteínas necesite, va a producir más ARN de ese tipo. Si una célula no requiere producir tanto ADN, bueno, tanta una proteína, por ejemplo, en el caso de las células que producen anticuerpos, ¿sí? Si esta célula no quiere producir tantos anticuerpos, porque no es importante, pues este ARN mensajero se degrada y hay una función que tiene, hay unas nucleasas, que creo que así se llaman, que básicamente se comen al ARN cuando éste está fuera del núcleo. Y esto es lo que evita de que este ARN pues siga produciendo, codificando para un montón de proteínas que quizá no se necesite, ¿sí? Bueno, aquí tenemos pues, este es el ARN mensajero, digo, este es el T, disculpen, el de transferencia. Bueno, hay que recordar que todos los ARN se codifican de 3 a 5, ¿sí? Eh, ¿Qué significa esto? El ADN, bueno, aquí tengo una imagen. Aquí tenemos el ADN, ¿sí? El ADN tiene dos cadenitas. Aquí tenemos una que va de 3 a 5 y una que va de 5 a 3, ¿sí? 3 prima. Se le llama así porque así como que van, es la dirección, ¿sí? O el fin del enlace que tienen, ¿sí? Ok, tenemos una cadena codificante y una cadena molde. La cadena molde es donde va a servir para formar el ARN. Entonces este va de 3 a 5 y aquí viene el ARN, aquí estaría una enzima y esta enzima iría codificando al revés, iría haciendo de 5 a 3. Por eso es de que el ARN es como una copia, ¿sí? Pero está a la inversa. Es como que ustedes estén hablando y esto se le llama la traducción, ¿sí? La traducción está cambiando el lenguaje. Sin embargo, es el mismo mensaje, solo que en distinto lenguaje, ¿sí? Es como que yo les diga, por ejemplo, hola en español y a la hora de traducirlo, pasa a ser hello, ¿sí? O hi. Entonces, básicamente es lo mismo, solo que con otro lenguaje, ¿sí? Y en este caso sería el orden distinto, ¿sí? Si aquí tenemos una adenina, aquí se colocaría una timina. Aquí tenemos digo, disculpen. Si aquí tenemos una, si aquí se colocaría una adenina, aquí se colocaría pues un uracilo. Aquí una citosina, aquí una guanina. Así es lo contrario. Así es como sería esto. Y así pues. ¿Qué más? Pues, continuando aquí. Ah, bueno, aquí tenemos pues el ejemplo, ¿verdad? La cadena codificante, la cadena molde. Sería lo contrario, ¿sí? Siempre cambiándolo, porque es complementario. Y bueno, ¿qué más hablamos aquí? Aquí también tenemos los ribosomas, ¿sí? Los ribosomas es el tipo de ARNR, ¿sí? Eh, es básicamente va a tener una forma como de proteína globular, ¿sí? Va a tener una forma así específica. Y dependiendo de cuántos aminoácidos tenga, digo, cuántos nucleótidos tenga, disculpen, pues así se va a llamar. En el caso del procariota, va a tener 30, se va a llamar la subunidad menor, 30S, y 50S la mayor. Y en el caso del ribosoma eucariota va a tener pues 40 la unidad menor y 60 la mayor. Básicamente aquí la cabeza es la mayor y aquí la menor, ¿sí? Esto no es muy importante y realmente no les preguntan pues cuántas proteínas tiene o cuántos nucleótidos fue hecho, ¿sí? Esto no es importante. Y bueno, aquí, esto ya no les hablé de este. Sí, este es el de transferencia. El de transferencia igual va a estar formado de 5 a 3 y va a tener esta forma como de trébol, ¿sí? Entonces aquí la única diferencia es de que el ARN mensajero va a tener específicamente los codones y va a tener pues la información, ¿sí? En cambio
el de transferencia no va a tener información. Este va a tener una cosa que se conoce como anticodón. ¿Sí? Este va a tener un montón de anticodones. Que de alguna forma sí estos se unen y van a formar pues una especie como de puentecitos. Y este va a tener la función de reconocer pues qué tipo eh, pues de codón está acá. ¿Sí? Y a partir de ese va a formar la proteína. Y pues, ¿qué más acá? Y ahora pues vamos a hablar sobre cómo es que se compacta el ADN. Hemos escuchado de los cromosomas, quizá no sepa muy bien qué es eso. Pues los cromosomas básicamente son ADN, ADN súper enrollado. El ADN básicamente se une a unas proteínas que se conocen como proteínas histonas y van a formar esta X, ¿sí? Generalmente van a ser un montón de X. En el caso de la mujer, pues tenemos 23 pares de cromosomas, ¿sí? Tenemos 22 pares que son autosomas, que significa que estos no codifican para el sexo, ¿sí? Ellos solo codifican para todo tipo de características. Es información para la información de los órganos, información pues del sistema nervioso, cómo se forma pues un montón de cosas, ¿sí? En cambio tenemos solamente un par que se llama par sexual y este par sexual es el que va a definir si una persona es hombre o mujer, ¿sí? Biológicamente. En este caso, si tenemos XX sería mujer y si tenemos XY sería hombre. Ok, pero cada uno de estos, ¿sí? Cada uno de estos son moléculas de ADN, ¿sí? Em, y bueno, ahora pues, ¿cómo, ¿cómo es que se enrollan estas? Primero tenemos la cadena de ADN. Aquí está la cadenita de ADN. Tenemos unas proteínas que se llaman las histonas, ¿sí? Unas proteínas que la misma célula produce. Entonces, el ADN se va a enrollar acá, ¿sí? En las proteínas. Y va a formar una especie como de yoyo, ¿sí? Va a formar este como collar, ¿sí? Que le llaman collar de perlas. Luego va a estar formando, pues, o se va a estar compactando, ¿sí? Mientras más, eh, pues, proteínas tenga, más se va a enrollar. Y va a empezar a formar este como polímero, ¿sí? Aquí ven un como polímero, ¿sí? Aquí ya se está formando la macromolécula. Y luego este polímero se va a empezar a enrollar mucho, y esto se le conoce como solenoide. Y luego el solenoide va a empezar a formar el cromosoma. Y aquí tenemos el cromosoma, ¿sí? Hay que recordar que tenemos dos tipos de cromatina. Tenemos la eucromatina y la heterocromatina. En el caso de heterocromatina, la heterocromatina es un ADN específico o fragmentos de este ADN que va a estar como pocamente enrollado. Y esto va a permitir que la célula siga produciendo proteínas, siga produciendo pues codificando, siga haciendo o construyendo pues la célula. En el caso de la eucromatina, ¿sí? Ambas son cromatinas, ¿sí? Solo que se divide en dos tipos. La eucromatina es la cromatina mucho más condensada, es la cromatina que está mucho más abrazada a las histonas y básicamente esta jamás se va a duplicar, bueno, no duplicar, a traducir. Esta jamás se va a pasar a proteínas y luego se va a pasar a formar la expresión genética. Esta va a estar siempre, siempre aquí súper compactada y va a formar lo que se conoce como el centrómero de, pues, del cromosoma. Aquí tenemos pues otra imagen de cómo es que se va a compactar o a empaquetar este ADN, ¿sí? Tenemos el ADN aquí, las cadenitas desnudas, así se le conoce como ADN desnudo. Luego se conecta a las proteínas histonas. Luego va a formar, bueno, esto sí no se los dije, pero cada una de estas específicamente se conoce como nucleosoma, ¿sí? Collar de perlas, acaba formando el collar de perlas y luego va a formar el solenoide, ¿sí? Así es como que tienes los distintos niveles. Y luego pues ya se va a formar aquí en el cromosoma. Y así es como se ven los cromosomas en la metafase específicamente. ¿Por qué? Porque a veces
los cromosomas, como ya les dije, no están como que completamente enrollados. Depende mucho de qué parte o en qué fase del ciclo celular se encuentre. En este caso, solamente en lo que es la mitosis o meiosis se van a ver así. En el dado caso de que la célula no esté en división o la célula esté pues en interfase, que se conoce que es la parte donde no se duplica, pues se va a observar como un líquido acuoso, ¿sí? Pero ese es el mismo ADN, pero no está condensado. Y bueno, esto sería creo que por el ADN y ARN. Si me permiten voy a buscar el video y se los coloco para explicar un poquito mejor cómo es cada fase, ¿sí? Permítanme. A ver si es este. No, disculpen. Este es el que me gusta. Ujú. Uy, hasta anuncios me pusieron acá. Bueno, mientras alguna duda que tengan, no sé si tienen duda antes de iniciar acá. Si no, pues aquí la vamos a resolver. Ok, aquí tenemos la cadenita de ADN, ¿sí? Aquí después se tensa. Em, Vamos a adelantarlo un poquito, ¿sí? Aquí está explicando sobre las hebras que son complementarias y aquí pues que son antiparalelas, de 3 a 5 y de 5 a 3, ¿sí? Inician a la inversa. Ok, ahora tenemos la iniciación, ¿sí? Aquí tenemos em, ¿cómo se llamó este? Se me olvidó. Bueno, la topoisomerasa. La topoisomerasa, ¿se acuerdan que es la que tensa las cuerdas? Es la que separa y hace que, bueno, básicamente que no estén enrolladas. Después viene la helicasa y es la que va cortando, ¿sí? Va como que separando estas dos hebras. Ok, y se forma esta como especie como de burbuja de replicación, ¿sí? Que es como un espacio entre ambas cadenas. Y luego viene esta proteína que se conoce como, bueno, esta enzima que se conoce como la primasa y va colocando bases de ARN, ¿sí? Y básicamente lo que hace acá es de que coloca un primer, así se conoce. Y este primer es una secuencia que va a indicarle a esta, que es una ADN polimerasa, y va a quitar estos, ¿sí? Es como una especie de guía, ¿sí? Solamente le dice, mira, aquí es donde tienes que colocar la secuencia, o aquí tienes que comenzar. Entonces, esta básicamente quita estas, ¿sí? Hay las ADN polimerasas tenemos un montón, pero hay una que quita estos específicamente y los va a colocar, ¿sí? Y aquí va a colocar y va a empezar a replicar el ADN, ¿sí? Aquí tenemos una hebra y va a formar una nueva hebra a partir de una, ¿sí? Que va a ser molde. Y aquí tenemos la otra cadenita y la otra cadenita va a suceder algo semejante, ¿sí? Vamos a ver aquí si se apura. Va. Vuelve aquí la primasa y la primasa vuelve a colocar primer, que se conoce también como fragmentos de Okazaki. Y sigue aquí la ADN polimerasa y vuelve a colocar todas las partes acá, ¿sí? Eso es lo que pasa. Y finalmente, creo que aquí no se enseña, pues aquí se hace todo esto. Vamos a ver aquí. Hay una enzima final, que es la que pasa, creo que es esta. Esas son las ligasas, ¿sí? Las ligasas básicamente son unas enzimas que llegan y empiezan a pegar, ¿sí? Las partes acá, ¿sí? Empiezan a formar los enlaces fosfodiéster. Y finalmente se libera o se quita la topoisomerasa y deja las dos cadenas, ¿sí? Una vez termina de replicar todo el ADN, va a formar dos cadenitas. Una cadenita que va a ser vieja, una hebra vieja y una hebra nueva que se formó, ¿sí?
Por eso se dice que el ADN pues es como eh, degenerado, creo que se le llama así, o ¿cómo se le llama? Tenía un nombre específico, pero no lo recuerdo ahorita mismo, pero hacía pues énfasis es de que el ADN pues siempre tiene una cadenita vieja y una cadena que es nueva, y así es como se replica el ADN, básicamente, ¿sí? No sé si comprendieron este video, espero que sí. Y ahora pues vamos a explicar. Ok, vamos a ver un poquito la calidad. Ok, aquí tenemos pues la síntesis de proteínas, ¿sí? Esto ya es específicamente la, em, la expresión genética, ¿sí? Entonces vamos al núcleo. Aquí tenemos el núcleo, ¿sí? Aquí tenemos el cromosoma. Este es el cromosoma, pues aquí está el ADN, ¿sí? Entonces aquí están las histonas y el ADN pues compactado. Y para que se produzca la traducción, tiene que estar el ADN pues así un poquito libre, ¿sí? No tiene que estar unido a estas histonas. Y hay fragmentos que sí están separados y se pueden traducir. Entonces, ¿qué pasa acá? Llegan estas enzimas, que se conoce como la ARN polimerasa. Disculpen la calidad, no sé si se mira muy mal aquí. Y básicamente se para también y empieza a formar esta cadenita, ¿sí? Este es el ARN. Y empieza a formarlo. Y se separa el ARN. Este es el ARN mensajero, ¿sí? El ARN mensajero va de 5 a 3 y estos son codones. Cada 3 codones va a codificar para un aminoácido. Ok, después de que sale, básicamente sucede una cosa que se llama eh, como eliminación de exones y empalme de intrones. Y básicamente quita las secuencias que no se van a codificar y deja las secuencias que se codifican. Ok, luego viene aquí, este es el mensajero, tenemos aquí el ribosomal y este chiquito que casi no se mira acá es el de transferencia, ¿sí? Este es el que va a estar unido a los aminoácidos, ¿sí? A la unidad de la proteína. Y aquí tiene una especie de anticodón y este anticodón va a reconocer cuáles son los que están en el, aquí en el mensajero, ¿sí? Miren, aquí va, y el D se coloca, bueno, aquí y jala un aminoácido. Entonces cada aminoácido se va a unir, ¿sí? Dentro de este complejo que es el ARN ribosomal. El ribosomal tiene varias como partes, tiene un sitio P, un sitio A. Estos sitios tienen actividad catalítica y ellos van a ser los encargados de producir el enlace peptídico. Y aquí van, ¿sí? Aquí va la cadenita y este ya es la expresión genética. Entonces, este ya es la proteína y la proteína pues ya va a formar pues dependiendo de cuál va a ser su estructura, así se va a enrollar, ¿sí?